En Sarandí y Doctor Ide, a pasitos de la peatonal, con su completa línea de equipamiento para el hogar. A partir de este momento, como es habitual, vamos a ir con la entrevista central. Les reiteramos que para aquellos que quieran seguir con imagen y sonido esta transmisión a través de canal 56 de Punta Cable, 56 Cable Carolino, Cable Aiguá, y para todo el mundo a través del streaming de FM Gente, a través de las distintas plataformas y también a través de www.fmgente.com.uy también para todo el mundo. Por supuesto, estamos en el aire de la 107.1 de FM Gente. Y como es habitual, les decía, vamos a la entrevista central. Esta mañana conversamos con el diputado Diego Echeverría, que acaba de llegar. Llegó de Montevideo, se pegó un baño y vino para acá, sin dormir. Hace 8 días que están con el tema del presupuesto. Muy buenos días, Diego. ¿Cómo andas, Alexis? Un gusto saludarlos, a vos, a Diego. Sí, terminamos 7:30 de la mañana de votar el presupuesto en la Cámara de Diputados, con lo cual vinimos para acá, me cambié y apronté el mate y me vine para acá, para la radio. Pero sí, hace 8 días. Empezamos el jueves pasado. La ley probablemente más importante que tiene un gobierno, ¿no? Y se debatió mucho, muchos temas, porque además es lo que sucede con las leyes de presupuesto también. Se meten muchas cosas adentro de las leyes que no tienen que ver estrictamente con temas presupuestales. Entonces, hay de todo y obviamente es legítimo que existan distintos puntos de vista entre gobierno y oposición sobre su contenido, ¿no? Claro, hubo algunos debates, ¿no?, en el transcurso del presupuesto, y allí hay cantidad de aspectos para ir sacando en conclusión, pero hay uno muy interesante que ayer lo hizo la bancada Maldonado y quiero hacer un paréntesis, ¿no?, un párrafo aparte, porque se pusieron de acuerdo la bancada Maldonado para votar un aditivo en el presupuesto para Cerema, ¿no? Sí, bueno, estas son las cosas que también tiene la política y que está bueno destacarlas. No todo es enfrentamiento, no todo es diferencias de opiniones, sino que ayer se generó un aditivo para generar un rubro de 500.000 pesos al año sumado a lo que ya tenía, o sea que se va a 1.800.000 para Cerema. Todos sabemos la gran tarea que hace Cerema, no solo en Maldonado, sino a nivel regional y país, ¿no? Porque es un centro de referencia a nivel país. Y sabemos las dificultades económicas permanentes que tiene. Yo creo que todos los diputados del departamento hayamos podido coincidir en ese esfuerzo es una buena señal. Y han desfilado en estas semanas también distintas instituciones del departamento que están también en el plan del presupuesto para las ayudas económicas. El caso de Ginescairo, el caso de Juana Guerra, el caso de Socobioma, el caso de Crecer con Futuro, es decir, distintas instituciones que vienen desde ya hace un buen tiempo trabajando y haciendo una gran labor en Maldonado, y el presupuesto es la etapa también donde se salen a golpear puertas, y es de los puntos que nos encuentran en común a todos los legisladores, ¿no? Porque no hay dos lecturas sobre la tarea social que hacen estas instituciones, así que es las cosas buenas a destacar. Cuando dicen que los políticos siempre se pelean, está bueno cuando coincidimos y podemos hinchar todos juntos para Maldonado, que en definitiva es lo que todos queremos, ¿no? Que a Maldonado le vaya bien. Eso fue un hecho interesante. Dentro del presupuesto se contempla, por ejemplo, 20 millones para el hospital o para el sistema de salud. Eso no me queda claro, si es el hospital de Maldonado, sí. Porque había su colega Casareto, decía, con esa plata se hace otro hospital. Sí, a ver, hay rubros dentro de la órbita salud que, según se ha expresado, irían para el hospital. Todos somos conscientes de las necesidades del hospital, todos somos conscientes también de que Maldonado ha crecido tanto en población que no puede tener la misma cantidad de hospitales que tenía cuando éramos un tercio de la población. Maldonado es el departamento que más crece del país, entonces acompañarlo con recursos es también un enorme desafío. Y yo creo que el caso de la atención en salud, la salud pública, y esto hasta destacando la labor
enorme que hace la Intendencia con las policlínicas, que es una red de atención primaria, porque imagínate si no tuviera la Intendencia con las policlínicas, ahí se hubiera colapsado el sistema. Entonces, exacto, de verdad hay que poner esas cosas en el radar y batallar y buscar alternativas y buscar coparticipación con privados también que quieren ayudar. Es decir, el tema del hospital es una causa del departamento y en este presupuesto, obviamente, que existan recursos para la salud es bien importante. Es un presupuesto que tiene de todo, ¿no? Es un presupuesto que tiene sus cosas buenas y tiene cosas que nosotros hemos venido batallando desde hace ya buen tiempo, que es una fuerte carga impositiva, ¿no? Es un impuesto... Íbamos a ir a eso, ¿no? Sobre... ahora, ¿en qué afecta? Porque dice, no, el impuesto global van a pagar determinadas compañías que tienen una facturación superior a tanto. Sí. El otro es Temu, que es el que dice que de alguna manera la oposición dice ataca los segmentos populares, que son los que compran más barato. ¿Sabes cuál es el impuesto que más nos afecta, Alexis? Sí. La modificación al IRPF que hacen para gravar las rentas de las ganancias de los bienes de capital que tienen residentes en el extranjero. Y cuando digo residentes uruguayos o residentes extranjeros. Y hemos visto el esfuerzo enorme que han hecho todos los gobiernos en los últimos años, especialmente el último, para atraer la residencia fiscal. Gente que viene, que además se toca la residencia fiscal y se hace cada vez más exigente. Es decir, tener la residencia fiscal en Uruguay no es tan amigable o accesible como lo era. Pero imagínate toda esa gente, que son miles, que vinieron a Uruguay con reglas de juego claras, con un esquema tributario determinado, amigable, que lo hacía interesante para venir a aterrizar, invertir, que hoy se cambien las reglas de juego. La verdad que, mira, el Banco Mundial hizo el año pasado un informe bien interesante sobre por qué Uruguay era el país en la región más amigable para atraer inversiones. Y planteaba 5 puntos. Los 2 fundamentales era la territorialidad de las rentas, es decir, te grababan las rentas en el territorio, no afuera. Bueno, ya vemos que ahora se empieza a toquetear eso. Y lo otro es el secreto bancario. Bueno, a eso queríamos ir, porque eso me parece otro párrafo aparte. Que además fue de los últimos temas, ya por las 7 de la mañana, esto es fresquito, que es que no llegaron con los votos para modificar el secreto bancario. Bueno, es una novedad. Sí, no llegaron. Vamos a ver qué pasa en el Senado. Pero por lo pronto, en diputados no se llegó. No va con media sanción ya. Exacto. Pero ¿qué pasa? El capital... Perdón, sí. Antes de continuar, porque pasa el Senado, ahora se trata en el Senado, y el Senado tiene los votos. Pero si lo aprueba el Senado tiene que volver a diputados. Exactamente. Y hay que ver si se plantea como un aditivo, es decir, es la mitad, estamos en la mitad del arroyo, ¿viste? Yo creo que es buena cosa que no se haya logrado modificar el secreto bancario en diputados, porque era uno de los pilares de la confianza que genera Uruguay en el país, en el mundo. Mirá, la certeza jurídica uruguaya, la estabilidad financiera, la confianza, es un capital enorme. Nos eligen por eso, pero además, cuando vos empezás a cambiar las reglas de juego, a O'Donnell no le gustó, y a algunos actores del Frente Amplio, un término que acuñamos de hace un buen tiempo, que es el de kirchnerismo tributario. Pero eso es kirchnerismo tributario, porque cuando vos cambiás reglas de juego sobre la marcha, afectás lo más valioso que tiene un país, que es la imagen, la credibilidad. Entonces, y otra cosa que es bien importante, son impuestos de recaudación marginal, porque son bienes de muy difícil trazabilidad. Es muy difícil ir a buscar en el exterior los bienes que tienen un incremento y ahí eso genera una ganancia. Entonces terminás agarrando poco y perdiendo mucho, porque terminás recaudando marginalmente, como dicen los economistas, pero sí perdés la imagen y los impuestos directos, porque todos esos inversores que vienen, y hoy hay una situación de cierta cuestionamiento, al momento de invertir se fijan las reglas que tienen, y esos inversores que vienen o los residentes fiscales que vienen efectivamente pagan impuestos directos, IVA, IMESI, la patente, la contribución inmobiliaria, y son millones y millones de dólares que tenemos. Entonces, ojo con cambiar las reglas de la noche a la mañana, porque podemos perder lo que tenemos, podemos evitar que vengan aquellos que se enamoraron de Uruguay y siguen viniendo, para embarcarnos en una aventura ideológica, que además yo creo que esto tiene mucho de ideológico, porque cuando O'Donnell y Orsi le dijeron que no al PIT-CNT y a los sectores más radicales
sobre el impuesto aquel, ¿se acuerdan? Del 1% Del 1% de los más ricos. ricos. Dijeron, no, esto no corre. Entonces, me resulta raro que eso les parezca que no es el camino, y esto que es, la verdad, bastante similar, les parezca correcto. Ojo con que no se hace una señal a las barras también como para decir, miren que no vamos a este impuesto, pero le damos esto. Porque la imagen de un país se afecta y después es muy difícil recuperarlo. ¿En qué quedó el tema del mínimo que hay que declarar o no para transacciones que estaba en el gobierno de Frente Amplio? No sé Sí, si estaban 5 y... La ley de inclusión obligatoria. Exacto. Y No vino, pasó a 100. el gobierno pasado la modificamos con la LUC. Hoy están encima de los $100.000 más o menos, pero no vino en el presupuesto. Eso es una cosa que Díaz cada 2x3 lo pone en el radar, pero todavía no ha venido el proyecto. Es decir, lo que tiene que ver con la movilidad de dinero efectivo. Exacto, que querían bajar de 150 a $40.000. Lo quieren bajar a 40, es decir, cualquier operación superior a $40.000 tiene que hacerse sí o sí por banco, por transferencia bancaria. Previo a esta definición estaba en 10, creo, ¿no? Sí, antes de que se cambiara con la LUC. Porque lo que se había dicho era que, que no volviera a 10 como antes, pero que se buscara un número intermedio. Eso es lo que ha dicho él. Que 40 no es intermedio de 105. Sí. ¿Cuánto es 100? Hoy está en 140 más o menos. Sí. Ahora... Sería 70, ¿no? Eso es un planteo que ha hecho recurrentemente el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y yo creo que en algún momento lo va a enviar, porque lo tiene entre ceja y ceja ese tema. Ahora, yo no creo que sea el camino, creo que obstaculiza... Eso le iba a preguntar cuál es su opinión al respecto. No creo que sea la solución para evitar el lavado. Sí, si lo quiere plantear como una estrategia en el marco del lavado, no es el camino. De verdad, yo creo que hoy lo que hace es complicar la vida. A ver, ¿ustedes se acuerdan la militancia de las cámaras empresariales e inmobiliarias en contra de la ley de inclusión financiera obligatoria? Porque la verdad obstaculizaba y paralizaba mucho más el mercado de lo que ayudaba. Entonces, me parece que cuando nosotros hablamos de seguridad, de lavado de activos, a ver, se votó hace poquitos días en el Senado la ley de lavado de activos, ahora viene para diputados, la vamos a trabajar. Ahora, no creamos que la ley de lavado de activos es la única herramienta o la mejor herramienta para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Evidentemente. No es la única. Por supuesto que... Hay un doctor, creo que el doctor Aller, que es decano de una de las universidades. Sí, es catedrático de Derecho Penal. Exacto, que decía, que hay otros elementos, no solo por ahí, que eso capaz que ni afecta porque el movimiento es otro, sí. ¿no? Y acá, uno lo ve acá en Maldonado, con determinadas propiedades, determinados autos, personas que se sabe que viven del delito, pero que tienen a nombre de terceros o sí. Entonces yo lo vi acá atacar ese aspecto el fiscal Vaz con un caso en San Carlos, me acuerdo que para poderle quitar a ese delincuente alguna propiedad, no sé si tuvo éxito a lo último, porque se apeló eso. De perseguir el dinero, perseguir las propiedades, los bienes sí. De los delincuentes. Pero que hay que hacerlo, Alexis. Pero que hablan de lavado supuestamente grande, pero ahora toda la plata viene por los bancos prácticamente. Sí. Un hombre que va a hacer una inversión, en una época venía con la mochila con $1 millón, sí. Pero ya eso no viene. Es decir, un hombre tiene argentino, la otra vez me decían que tiene a resguardo en oro y cambia las onzas y las pasa a dólar y hace la transferencia de Nueva York a Punta del Este, un banco, y tiene unas trabas imponentes. Para el tipo se sabe que va a hacer un edificio, o adelantar plata obvio. Para comprar un terreno para hacer un edificio. Entonces, es clarito eso. Entonces, a mí me parece que no se ataca, desde mi punto de vista, sí. no opinión personal, sí, capaz estoy equivocadísimo, no se ataca el problema que está por otro lado sí. del narcotráfico. Mira, hoy, es exacto lo que vos decís, hoy las grandes estructuras de crimen organizado se manejan a través de acciones, de bonos, de criptomonedas, es decir, la trazabilidad es las criptomonedas, dice que ahora son el refugio, ¿no? Exacto, entonces cada vez es más difícil, entonces... ¿Que es importante avanzar una ley de activos? Sí, obvio, pero es una pata. Mira, el otro día, el triste atentado, que yo creo que es el hecho más grave desde el retorno a la democracia, el atentado contra la fiscal de corte Mónica Ferrero, la solución o el planteo del ministro del Interior fue apurar la ley de lavado de activos. Como si eso fuera
la Sí. única y la mejor solución. ¿Hay que avanzar? Sí, por supuesto, hay que tenerla. Sí, pero se salió como una locura al otro día del atentado a decir que como que esa era la solución para que no hubiera más atentados contra Pero los fiscales. Totalmente. No. Y yo creo que el ministro Negro hoy está siendo más parte del problema que de la solución. Esos son manotazos de abogado. No hay un plan, no hay un además, plan. pero mira, y te dato una cosa porque todo tiene que ver con todo. Dentro del presupuesto, ¿qué debate uno? Temas presupuestales, plata, los insumos, los recursos. Yo no me imagino la conversación entre el ministro de Economía y el ministro del Interior cuando le fue a pedir plata para su cartera, para su ministerio, sin un plan. Porque, ¿cómo sabes si es poca lo que te van a dar o es mucho? Si no tenés plan, no saben en qué lo vas a gastar, Claro. en qué lo vas a invertir. Entonces, El plan dice que va a estar para el marzo. año que viene. Pero ¿cómo pedís los recursos? ¿Para los 5 años? Cuando no tenés el plan. Es como ir a pedir un préstamo para hacer una casa y no sabes si va a tener 1, 2 o 3 dormitorios. Claro, ¿Qué, ¿cuánta plata vas a prestar? Claro, capaz que te sobra o capaz que te falta. La verdad es de una técnica presupuestal muy, muy, muy criticable. Entonces, el Ministerio del Interior no tiene plan. Cuando lo hemos citado al ministro al Parlamento, no tiene un rumbo claro. Él habla un poco del desarme civil, habla un poco de la despresionalización, pero no tiene claro para dónde va. Nosotros, ante lo sucedido el otro día, con el atentado a la fiscal Mónica Ferrero, que es fiscal de corte, subrogante, pero es fiscal de corte. Por eso, hasta la forma en que se refirió el propio ministro a la fiscal, que le dijo a la fiscal de estupefacientes, es minimizar el incidente, es minimizar a la fiscal. Entonces, ahí también entendés que hay como cierta cuestión de cuentas previas de cuando ambos eran colegas fiscales, que no está bueno traerla al presente porque un antecedente, nunca hubo un antecedente de un atentado contra un fiscal de corte. ¿Te dice que lo menospreció? Sí, claro, fue un botijeo. La ninguneó. Sí, fue un botijeo. La investidura. Sí, totalmente. Y dijo dos cosas que son complejas. Primero, decirle que es una fiscal de estupefaciente cuando es una fiscal de corte subrogante. Y segundo, decirle que esto forma parte de un patrón. No, un patrón es cuando vos tenés una conducta que se reitera. Y la verdad, un atentado a un fiscal de corte no tiene precedentes en la historia del Uruguay. Entonces, ojo. Desde la época de los Tupamaros. Exacto. En democracia no tenemos... Habrá otro día manifestado contaba- el tema del patrón, capaz de las llamadas, de las amenazas verbales. Yo creo que hay que ser conscientes Dicen de... los propios fiscales que siempre reciben. Sí. Pero esto no tiene... Mira, nosotros al otro día, eso fue el domingo, el lunes se citó de urgencia la Comisión de Seguridad del Parlamento que integro, y yo le adelanté a la comisión que más allá obviamente de preocuparnos por esta situación, había que ocuparse. Nosotros veníamos trabajando con un equipo de especialistas en una batería de proyectos de ley, 5 proyectos de ley, que tienen que ver con el combate al narcotráfico y al crimen organizado, de distintas facetas. Porque yo creo que obviamente tenemos que preocuparnos, pero también hay que generar herramientas. Y nosotros, que somos legisladores, que somos parlamentarios, nuestra función es legislar, darle herramientas. Entonces nosotros presentamos 5 proyectos de ley distintos desde donde nosotros entendemos que son insumos para el combate al crimen organizado y al narcotráfico. En primer lugar, el tráfico de armas, ¿no? Acá en Uruguay el tráfico de armas es una industria de las grandes organizaciones y la verdad no está compaginado con el contexto regional. Acá el tráfico de armas en Uruguay, hay muchas armas ilegales en la calle porque es baratísimo en términos de la pena. Si hasta el caso del tráfico interno tiene penas alternativas en algunos casos. Entonces, el aumento de penas del tráfico interno y del tráfico internacional tiene que ser parte del debate. Es más, cuando fue el ministro Negro, nos adelantó que él estaba preparando un proyecto porque el tema de armas había que... Bueno, yo dijimos, ya lo presentamos, ministro, y lo presentó la oposición, démosle tratamiento. Porque yo no me puedo quedar solamente en la crítica, porque, viste, si no, es eso de... ¿Qué le iba a exigir? ¿Responsabilidad del ministro? ¿Decir que está haciendo las cosas mal, que no tiene un plan? Sí, pero también tenemos la obligación de poner sobre la mesa, y yo creo que es la primera vez que se pone un plan integral legislativo sobre la mesa para dar un combate al narcotráfico, y ponemos proyectos. El de tráfico de armas es uno. Después hay un tema que es el aumento de penas para las grandes narcotraficantes. Es decir, la posesión de cantidades excesivas no puede ser tratado de la misma forma que la incautación de una pequeña cantidad de droga. Eso cuando se incautaron 1 tonelada. Bueno, la capacidad de daño a la seguridad pública y a la salud pública
de un cargamento grande no es la misma de que 1 kilo. Entonces, el Código Penal... sí, o uno que lleva 20 gramos. Exacto. ¿No? El Código Penal español... Porque acá da lo mismo ser un gran narcotraficante que mueve toneladas de cocaína a uno que lleva 20 gramos de cocaína. Sí, el narcomenudeo. El narcomenudeo. El Código Penal español, la verdad nosotros estudiamos mucho de legislación comparada para ver lo que está funcionando en el mundo. El Código Penal español da un tratamiento diferencial a las grandes cantidades. Es más, utiliza un término que es el de notoria importancia. Es decir, cuando el cargamento tiene notoria importancia, el tratamiento y la respuesta del Estado tiene que ser mucho mayor. Entonces, un proyecto de ley que tiene que ver con las grandes cantidades tiene que estar sobre la mesa también en esto. Una ley especial para el combate a las organizaciones criminales. Y acá yo me detengo en la palabra clave, que es organización. Acá estamos frente a organizaciones hechas y derechas, con estructuras jurídicas, financieras, con cantidad de recursos humanos. Y cuando vos ves en el mundo cómo se ha dado respuesta a estos fenómenos, pasó en Italia con la Cosa Nostra y la Camorra, el Código Penal español modificó leyes en este sentido, la ley RICO en Estados Unidos, se detiene en el tratamiento de organización. Es decir, cuando existe un delito, hay herramientas para ampliar el radio penal, es decir, el alcance, y también poder juzgar penalmente a quienes han sido partes de la colaboración y de la estructura de la organización. Entonces, ya no es que, Diego cometió un delito y Alexis ayudó pero zafa. No. Vamos a ampliar el radio porque Alexis fue parte, si no, Diego no podría haber cometido ese delito. Entonces, ampliar el radio penal es parte de la cosa. Por supuesto que sectores políticos más conservadores lo miran de reojo. La academia penal te lo mira de reojo. Ahora, si no ponemos sobre la mesa respuestas excepcionales a problemas excepcionales, vamos a seguir con un problema que se sigue agravando. Entonces, el tema de las organizaciones tiene que estar sobre la mesa. Hoy no estamos frente a improvisados. Estamos frente a profesionales y por lo tanto esto tiene que estar sobre la mesa. Un cuarto proyecto de ley tiene que ver con el combate a la violencia asociada a la criminalidad. Es decir, todos aquellos delitos motivados por venganzas o disputas tienen que tener una pena distinta. Los famosos ajustes de cuenta. Claro, los sicarios, las peleas por territorio. Entonces, nosotros lo que planteamos es una modificación del Código Penal uruguayo. Es que cuando se comete estos delitos por venganza o por disputas, o para eliminar a uno o más integrantes, o para demostrar autoridad entre sus integrantes, hay una modificación de las penas. Hay un tratamiento penal distinto, porque ya es un modus operandi esto. Ya es parte de una forma de encarar el delito. Entonces, hoy no hay herramientas para esto. Bueno, nosotros ponemos sobre la mesa y que se discuta. Y por último, una cosa que en el mundo está haciendo estragos y que nada hace pensar que en Uruguay no vayamos a zafar, que es el fentanilo. El fentanilo es una droga que está destrozando sociedades. Nada hace pensar, porque además nada está haciendo el Estado uruguayo para evitarlo, que el fentanilo, la cinacina y los nitacenos son productos químicos, que además son... Hoy montar un laboratorio químico es relativamente más sencillo que el tráfico por frontera. Entonces, el fentanilo, que tiene una capacidad de daño muchísimo mayor a las drogas que conocemos. La destroza, la gurizada. Pero las famosas drogas zombie. Pero ¿por qué vamos a pensar que Uruguay no va a llegar? También pensamos que acá en Uruguay nunca nos iba a tocar un atentado a un fiscal de corte. Y pasó. Entonces, parte de todo esto es despertar a una realidad que se lleva familias, que se lleva vidas, y que el Estado uruguayo y el sistema político tiene que tener capacidad de acuerdo. Yo pongo esto sobre la mesa, y después el sistema político, y hoy el gobierno, que en esto es mano, dirá, apoyamos la propuesta que pone sobre la mesa o seguimos sin hacer nada. Yo no me quiero quedar con la crítica. Yo pongo proyectos estudiados, con profesionales, para que hoy el Estado tenga herramientas de las cuales hoy carece. Por ahí, hablando del sistema político, por ahí algunos integrantes del sistema político están dudando de las bondades del nuevo código. ¿El Código de Proceso Penal? Sí. Bueno, yo creo que es parte del problema, ¿no? Es parte del problema. ¿Podría haber una marcha atrás ahí? ¿Podría haber...? Mirá, se conformó una comisión en el... ¿Coincidencias para lograrlo? Ojalá. Se conformó una comisión en el Parlamento, porque a mí me llama la atención que a veces el Poder Ejecutivo convoca diálogo, ¿no? ¿Viste? Para hablar de seguridad. Pero por otra parte,
te lleva a los servicios de inteligencia para la órbita de prosecretaría y no te preguntó en la comisión esa que conformaron para hablar. Claro. Están elaborando un proyecto de modificación del CPP y nunca lo pusieron sobre la mesa en la comisión esta interpartidaria. Entonces, ¿para qué hace la comisión? ¿Para ir a hablar del tiempo? Acá hay... Bueno, a mí me parece que la oposición está muy blanda en ese aspecto. Ya con el poder, el superpoder que se está creando con estas 4 secretarías que se generan, estas 4 unidades, no me acuerdo, son secretarías en definitiva, ¿no? Que se crean. En la órbita de prosecretaría. Claro, incluso hubo un hecho que hoy decía un legislador, a ver si lo tengo por acá, que señalaba que fue un bochorno, concretamente fue Gerardo Sotelo, Ajá. porque Sebastián Valdomir, de la 609, había votado a favor de que se pidiera informe Sí. a Presidencia de la República, y el Frente Amplio lo hizo cambiar de opinión, ¿no? Sí, fue uno de los líos de la madrugada, de fresquito ese. Fue de un madrugada. lío que casi Sí. termina Sí, fue muy duro, ¿no? Porque es eso que vos decís, Alexis. Atrás de todo esto está la ausencia de controles. Es decir, Por eso, pasa pasa? la presidencia y no tiene control. exacto, y no en cualquier lugar de presidencia. Seguimos concentrando en prosecretaría. Y no es que nadie tenga ninguna obsesión especial con Jorge Díaz, pero la verdad es que todas las cosas superpoderosas terminan cayendo en la órbita de Jorge Díaz. Y se está debatiendo de un eventual Ministerio de Justicia, y el nombre que se está manejando Jorge Díaz. es el de Jorge Sí. Díaz. Y los servicios de inteligencia que se concentran ahora están para Jorge Díaz. La Secretaría esta del litigio estratégico También. para Jorge Díaz. Claro. Entonces, ¿pero qué pasa? Tiene una característica, que es que el secretario y el prosecretario de presidencia no pueden ser interpelados, no pueden ser llamados a sala como el resto de los ministros. Entonces son como inmunes. No quisieron votar un artículo del Frente Amplio para poder pedir informe y para poder controlar. ¿Por qué pasa? Mirá, hoy prosecretaría tiene más musculatura y más tamaño que muchos de los ministerios. Por lo pronto, mucho más tamaño que el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Ambiente tiene. Fuera del control parlamentario. Entonces, en un país... Y ahí los rubros también son rubros reservados. Obvio, porque además, cuando vos le das tanta estructura, tanta musculatura a un área del Estado, después le tenés que dotar de recursos económicos y humanos. Entonces, a mí no me gusta esa concentración de poder, sobre todo con ausencias de control parlamentario. Porque nosotros estamos para legislar y controlar. Usted dice que las comisiones son pura galería. ¿Cuál comisión es? Las que integran, por ejemplo, la comisión de seguridad, que lo llaman. Ah, bueno, yo creo que esa es la interpartidaria que se conformó para seguridad. Hoy, para mí, carece de sentido. Y te lo digo por varias cosas. Por lo que te venía diciendo recién, de que los grandes temas no los tratás en esa mesa. Y por otro lado, tenés al ministro... Primero, a muchas de las reuniones ni siquiera fue el ministro. Entonces, si vos querés hablar de seguridad, ¿con quién querés hablar? Con el ministro. Y ayer o antes de ayer veía declaraciones en la prensa de que le daba, como quien lava y no tuerce, al anterior gobierno. Entonces, es muy difícil. Vos, con toda la buena fe, decís, mira, el gobierno no tiene un plan. Te invita y vos decís, bueno, no tenés un plan, me llamás para que yo te ayude a elaborarlo, voy. Pero cuando voy, me arrancás a pegar con el gobierno anterior y no ponés los temas que importan sobre la mesa, entonces, ¿qué me estás utilizando? Para que hablan de fútbol. Pero la verdad, es lo que te digo, carece de sentido hoy por hoy Porque si los temas de seguridad, los más importantes, no los trata esa comisión, está el pedo, discúlpeme el término. Exacto, pero exacto, pues además, Alexis, la visión de la política de seguridad del gobierno es tan distinta a la que tenemos nosotros, es tan distinta, que los temas que le planteamos, por estar en otra sintonía, tampoco te lo llevan. Y los temas importantes que hay que discutir, lo que decía Diego recién, el CPP, ¿quién puede discutir que el Código del Proceso Penal es gran parte del asunto? Bueno, no está sobre la mesa. Bordaberry pidió que lo eliminaran, que volvieran al... Claro, que se volviera atrás, por eso le preguntaba. Por eso, y hoy, cuando uno va a encarar el fenómeno de la inseguridad, que la verdad los vecinos que nos estás escuchando saben que es el tema que más preocupa a los uruguayos, vos tenés que hacerlo con una mirada transversal, desde la visión de la policía, desde la visión de la justicia, de la visión de fiscalía, de la visión social y de la prevención. Pero también hay una cosa que hay que decirlo. Hay que trabajar en políticas de prevención, pero también es verdad, que te lo dicen los especialistas, que hay que parar la hemorragia. En contextos de criminalidad violenta no entran las políticas sociales y educativas. Vos tenés que bajar la criminalidad violenta. Si no, por más que quieras hacer políticas sociales a mediano plazo, no entra hasta que no parás la hemorragia. Entonces, lo primero acá es parar la hemorragia de la criminalidad violenta. Tuvimos 7 homicidios en un día.
Y ahora comparte cifras el Ministerio del Interior comparando 2025 con 2024, con un pequeño detalle. Le queda un rato todavía al 2025. Entonces, claro, es una picardía. Es una picardía. La diferencia de los homicidios entre el 2024 y el 2025 era de 2 homicidios. Y dice, no, en el 2025 tenemos menos homicidios. Pero te faltan 3 meses y en un día te hicieron 7. O sea que si estabas 2 abajo, con un día negro, mirá qué paradoja, ¿no? Con un día negro como el que tuvimos hace un par de semanas, ya es el año con mayor criminalidad violenta. Entonces, de verdad, yo por eso recorro el camino del diálogo y de la propuesta, porque me parece que si todos nos pasamos factura, el Uruguay no avanza. Diputado Diego Echeverría, gracias por estar esta mañana. Vaya a descansar. Gracias. Nos vamos a la pausa, amigos. Muy buenos días, Maldonado. Muy buenos días, oyentes de FM Gente 107.1. Aquí meteorólogo José Serra, saludándolos en